Ayer hemos concluido con el dicho de Rabbi Yohanan ben Zakkai, deseando que sus alumnos teman a Dios, por lo menos tal cual como se teme a un ser humano. Es decir, cuando uno ve a un ser humano que está mirando a él, uno tiene vergüenza. Que por lo menos esta sensación suceda a nosotros cuando meditamos acerca de Dios. Y acá viene el tema importante. A pesar que nosotros no vemos a Dios, Él es abstracto, sin embargo, la meditación me puede llevar a estar vinculado con Él y sentir esta vergüenza de cometer una tontería, un acto equivocado. Seguimos. Ahora el Tanya va a regresar al versículo que el Tanya analizó en el inicio de este capítulo 42. Y vamos acá a ver más detalles aclarando este versículo. Dice el Tanya, este entonces es el significado del versículo que hemos visto en el inicio del capítulo. El versículo en Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Y dice la Torá, Dios pide de ti solo que temas Dios, tu Señor. Pero acá ya está trayendo la segunda mitad del versículo. Dice el versículo, para marchar en todas tus sendas. Vamos a ver acá una nota introductoria al aspecto que él va a analizar en este versículo y vamos a aprender cómo es importante saber leer un versículo y vamos a ver la respuesta, la aclaración que él va a dar, que todo va a depender cómo uno lee el versículo. Y vamos a la nota. Este versículo despierta una pregunta. El logro de temor a Dios, el logro del temor a Dios es cosa tan sencilla. Esto fue más o menos el tema que el Tanya habló en el inicio de este capítulo. Temer a Dios es algo tan sencillo. Con todo lo que hemos estudiado hasta ahora, que no podemos ver a Dios, vuelve más complicado temer a Dios. Y acá el versículo lo pone como algo muy sencillo, diciendo lo único poquito que Dios te pide es que tú le temas, nada más. Es tan sencillo. Aparenta tan sencillo a punto que el versículo solo, lo único que Dios pide es que lo temas. A esto podemos aplicar la palabra solo, tan poquito. No, si ni vemos a Dios, ¿cómo podemos decir que temer de desconectarse con Dios es algo sencillo? Uno ni sabe que está conectado, es abstracto. No es que vemos un cable que está conectado, no vemos nada. La respuesta dada en el Talmud, ¿acuerdan en el inicio del capítulo que el Talmud dice, hace esta pregunta, es algo tan sencillo, temer a Dios? Dice la Gemara, para Moshe Rabbeinu es fácil. Para Moshe Rabbeinu es algo pequeño. Y ahí hemos visto, resulta de difícil comprensión esta respuesta. Pues el versículo habla de lo que Dios pide de ti, no de Moshe. Es decir, de cada judío, incluyendo a Moshe. Pero el Talmud contesta, aparentando como que el versículo Dios está hablando solamente a Moshe. Y no es así. Él dice, pide de ti. Es decir, está pidiendo de cada judío. Entonces, ¿qué respuesta es esta? Lo que el Talmud nos da. La explicación, espero que todos entiendan. El Talmud hace una pregunta y da una respuesta rara. Pregunta el Talmud,
¿Cómo el versículo dice que es algo tan sencillo temer a Dios? No es sencillo. Contesta el Talmud, para Moshe Rabbeinu es fácil. Pero el versículo está hablando de nosotros, de cada judío, incluso hoy en día. Entonces, ¿qué respuesta es esta? Que para Moshe es fácil. Acuerdan, y vamos a recordar, que Tania, en el inicio del capítulo 42, aclaró que todos tenemos algo de Moshe dentro de nosotros. Con todo el egocentrismo que tenemos nuestro éxito es porque tenemos algo, una chispa de Moshe. Nuestro egocentrismo es débil. No va a lograr. Necesita la presencia de la chispa de Moshe Rabbeinu. La explicación es cómo continúa ahora el Tania, el Alter Rebbe en el Tania, explicando. Y él dice que el versículo se está refiriendo aquí a un nivel de temor que realmente es de fácil alcance. El Tania acá no está repitiendo de nuevo la misma pregunta. El Tania antes explicó que tenemos Moshe Rabbeinu dentro de nosotros. El Tania ahora está reviviendo la pregunta porque con todo lo que hemos estudiado, los ejercicios que uno puede hacer para conectarse con Dios a pesar que no lo vemos, nos va a aclarar mejor una nueva perspectiva más profunda a este tema de que es fácil vincularse con Dios a punto de tener miedo de desconectarse de Dios. Y él dice, y acá ya nos está adelantando, no todos los temores son iguales. Depende en qué aplicamos el temor. Es decir, el temor es una sola palabra, pero uno tiene que analizar el contexto del temor. Verano, en todo el mundo es verano, pero cada sitio el verano es distinto, más húmedo, menos húmedo, más coloroso, menos. El título es igual, pero cuando uno entra a detalles ve que hay diferencias. A saber, el temor que está hablando acá en este versículo, que es fácil, es el temor como el versículo concluye. Por esa razón, él trae acá la segunda mitad del versículo. ¿Cómo concluye el versículo? Leemos, para marchar en todas tus sendas. El temor fácil no son todos los temores. Por favor, apague el micrófono. Por favor, apagar el micrófono. El temor principal que él está hablando acá, que es fácil, es el temor que conduce a la persona a marchar en las sendas de Dios. Interesante. Es decir, hay temores más filosóficos. Acá no es un temor de pegar, es un temor constructivo. Hay temores mucho más profundos. Esto es difícil. Pero el temor básico para hacer que un judío viva la vida judía, fácil. Muy sencillo. Y de esto es lo que el Tania va a hablar ahora. Es decir, la primera mitad de la respuesta es que tenemos Moshe Rabbeinu dentro de nosotros. Por esta razón, la Gemara dice, para Moshe es fácil. Porque eso a la larga se refiere a cada judío. Porque al tener Moshe dentro de nosotros, se vuelve fácil. Ahora el Tania nos va a hablar del temor en sí,
diciendo que hay diferentes niveles de temor y uno tiene que saber para qué uso es el temor. Y según este uso, es el tipo de temor que él va a tener. Ok, seguimos. Y ahora él empieza a aclarar. Pues este es el temor que lleva al cumplimiento de los mandamientos de Dios. Este temor es lo que conduce a la persona a querer cumplir las mitzvot. Uno que no tema a Dios no va a tener interés en cumplir las mitzvot. Acuerden, temer es el temor a desconectarse de Dios. No se trata acá de castigos, se trata de desconectarse. El que no tiene claro este concepto no se va a sentir motivado por cumplir las mitzvot. Que implican alejarse del mal y hacer el bien. Las mitzvot, en general, abarcan dos puntos. Un punto es que la persona se aleje del mal. Y número dos, que la persona haga el bien. Y no es el bien que uno inventa, el bien que la Torah define como bien. Y el mal no es lo que uno define lo que es mal. La Torah define por mí lo que es mal. Yo solamente tengo que eh, cumplir las orientaciones. Ok. Sigue el Tanya y nos dice, este temor que se trata acá en este versículo, que es el temor que induce a una persona a actuar bien, no a volverse filosófico, no a volverse un gran jajam, sino sencillamente cumplir el judaísmo. Este temor que se trata acá es el temor de nivel inferior, el básico, no inferior porque de mala calidad, no, inferior por ser básico. Igual que el edificio, sus bases son inferiores. Sus bases son debajo de la tierra y sostiene todo el edificio. Se llama bases inferiores. Lo mismo también, el temor inferior es la base de todo el judaísmo. Esto es exactamente lo que hemos analizado anteriormente. Entonces, lo sencillo, la base, el fundamento, esto es lo que sostiene todo el judaísmo. Y si no hay riesgo. Dios libre no se va a declarar a nadie que le está mal. Dios es quien juzga. Pero hay riesgo. Si no hay un fundamento, todo puede caer en cualquier momento. Entonces, este temor básico es el más fácil. Es el que más apoyo tenemos de Dios para alcanzarlo. Esto es lo que él quiere decir que es fácil, porque Dios nos da el apoyo a través de implantar en nosotros la chispa de Moshe Rabbeinu. Pero ¿por qué tanto apoyo? Porque es la base. Sin esto,
no pasa nada. Entonces, por esto ser la base, el fundamento, por esto es que nosotros tenemos todo el resto, tenemos tanto apoyo de Dios, porque eso es lo básico. Con esto empezamos todo. Ahora, sigue el Tania, la respuesta del Talmud. Cuando pregunta si es fácil temer a Dios, contesta el Talmud, para Moshe es cosa pequeña. Esta declaración del Talmud que para Moshe es fácil, ahora se vuelve mucho más comprensible. Significa que, ahora él va a explicar, tal como se aplica a Moshe, es decir, en relación con la cualidad de Dat que está en el alma divina de cada judío. Esto es realmente cosa pequeña. ¿Por qué es algo pequeño? Porque ahí tenemos todo lo que necesitamos para motivarnos a cumplir el judaísmo. Aunque uno todavía no ve, no tiene el alcance de un tzadik, pero lo suficiente para cumplir. Moshe Rabbeinu, lo que nos ayuda es con Dat, hemos estudiado. Lo que nos ayuda es que uno se identifique con lo que él entiende. Dat, se emociona de lo que él entiende. No es solamente que él entiende y no se emociona, no le importa, sino se emociona, sí le importa. Entonces el aporte de Moshe Rabbeinu es lo que tú entiendes, siéntalo, te identifiques con esto. Esto es el aporte de la chispa de Moshe Rabbeinu dentro de nosotros. Ya no es algo nuevo, ya es algo que ya hemos comprendido. Ok. Cualidad esta que es el Moshe que se encuentra en ti, en cada judío. Es decir, que cada alma judía tiene una chispa de Moshe Rabbeinu. Esta chispa le da una parte del judaísmo lista, ya trabajada. Es aquel mínimo para que yo me identifique con lo que yo aprendo de judaísmo. Entonces, cuando yo tengo esto, temor mínimo para moverme y hacerme que yo quiera cumplir el judaísmo, entonces es fácil, porque ya lo tengo, no tengo que ir a construirlo. Esto es realmente cosa pequeña, como se ha afirmado arriba. Que cuando el judío reflexiona con su dat, reflexiona emocionándose, identificándose con lo que él reflexiona, con su meditación, acerca de cuestiones que evocan el temor a Dios, indudablemente tendrá éxito en lograrlo. Acá hay una promesa. Meditas, tienes. No hay falla. Si vas a meditar de verdad, lo vas a tener.
Eh, entonces acá nosotros estamos viendo, para ser un buen judío, aunque uno todavía no es un jajam, no es un gran tzadik, lo puede. Porque tenemos sembrado en nosotros una chispa de Moshe. Esta chispa que ya tiene el judaísmo trabajado, ya que uno tiene implantado dentro de él, se vuelve fácil para él el judaísmo. Ok. No hay pretextos diciendo el judaísmo es difícil. No hay. Esto es, ya que tenemos este apoyo de Moshe Rabbeinu, este nivel de temor, fácil. Pues Dat es la facultad que conecta el entendimiento oculto del corazón con la revelación concreta en el pensamiento. Dat conecta intelecto con emoción. Esto es lo que nos ayuda la chispa de Moshe Rabbeinu. Esta chispa lo que hace es enrosca lo que yo entiendo a mi emoción. Eso es todo. Entonces es fácil lograr esta etapa del judaísmo. Leo de nuevo. Pues Dat es la facultad que conecta el entendimiento oculto del corazón con la revelación concreta del pensamiento. Yo entendí algo. Escuché la charla que hay que poner tefilín todos los días. ¿Y por qué no lo hago? Porque uno no se conectó. Pero cuando uno se conecta, se identifica, todo se vuelve fácil. Como lo saben quienes están familiarizados con la disciplina esotérica. En la Kabbalah habla abiertamente de esos temas. Pero nosotros, aunque todavía no podemos estudiar este tipo de libros, pero tenemos esta chispa dentro de nosotros. Reemplaza la ignorancia forzada. Digo ignorancia forzada porque la persona no tiene la capacidad. No es que él quiere ser ignorante, no tiene la capacidad. Entonces, acá, el Tano nos explica, aunque tienes esta ignorancia, pero puedes acceder al resultado. Identificarse, tener miedo de desconectarse de Dios. Es decir, en la práctica logras. Leo acá una nota, como se mencionara antes. Todos los judíos poseen un oculto tesoro de temor al cielo, la chispa de Moisés. Todos tenemos en el corazón este miedo, este temor de desconectarse. A través de la facultad de Dat, a través que uno se emociona de lo que él aprende, ese temor al cielo es revelado y sentido en el pensamiento de la persona y afecta también su habla y sus acciones.
Eh, en el momento que uno se identifica con algo del judaísmo, va a haber una expresión revelada. A pesar que uno medita con la mente, sin embargo, esta chispa ayuda a uno a emocionarse. En palabras sencillas, todos podemos meditar lo que hemos hablado en las últimas clases, porque todos, sin excepción, tenemos una chispa de Moshe Rabbeinu. Ahora vamos a ver una nota introductoria a lo que viene, un poco larga. Al describir antes el temor a Dios que tiene el judío, el autor del Tanya, el Alter Rebbe, dijo que este debe ser similar al temor sentido cuando uno está parado ante un rey. El temor de desconectarse tiene que suceder al estilo cuando uno está parado frente a un rey. Pues Dios es omnipresente y observa todas las acciones de la persona. Lo que él dice acá, a pesar que yo no veo a Dios, pero si yo tengo claro que Dios me ve, ya es igual que yo estoy parado delante de él. ¿Qué sucede cuando uno está parado delante del rey? Él tiembla porque el rey le está mirando. No lo tocó, pero lo está mirando. Uno tiembla. Lo mismo también. Este dat, el aporte de la chispa de Moshe Rabbeinu, de hacernos sentir este temor, ese es un temor ese es un temor que uno siente que le está parado delante del rey. Esto no es una broma, eso es real, solamente que sucede en una forma abstracta, pero sucede. Meditar acerca del aporte de la chispa de Moshe Rabbeinu me ayuda a alcanzar el resultado de que el alma se sienta realmente que está parada delante del rey. Surge, sin embargo, una pregunta. Cuando la persona está delante de un rey, no solamente que esta persona es vista por el rey, sino que también la persona mira al rey. Y esto ayuda a que esta persona desarrolle dentro de sí un temor a Dios. Porque lo está mirando. Pero acá, problema, Dios es abstracto. Y en el objeto de la analogía, sin embargo, no es así. Aunque Dios, el rey, lo ve a la persona, pero la persona no ve a Dios. Vamos acá a aclarar. Con las introducciones que hemos visto antes, pero vamos a aclarar. ¿Qué me ayuda, qué me apoya si Dios me mira? Lo que me va a contar es si yo lo veo. Esto me va a conectar con Él.
Pero si no lo veo para nada, ¿qué me ayuda todas esas declaraciones de la Torá? Yo necesito la posibilidad de ver a Dios. Esa es la pregunta, y hemos visto antes que esa es la pregunta que va a analizar el Alter Rebbe, ahora en el Tanya, responderá a esta pregunta al decir que también cuando hay otro medio por el cual el individuo puede despertar dentro de sí el temor a Dios, a saber, el poder de ver al Rey, uno trata de despertar su vínculo con Dios, su temor a Dios, mirando a Dios. Pero acá le está diciendo, hay otro método. ¿Y cuál es? Es un medio por el cual la persona puede despertar dentro de sí el temor a Dios, saber, al poder ver al Rey. Es decir, vamos de frente al resultado. ¿Cuál es el otro método que uno se despierta que le está delante del Rey sin verlo? Él contesta, pues al observar las ciencias, mira lo que él dice, para observar pues al observar los cielos y la tierra, la ciencia, y todos los seres creados que lo habitan, y tomando conciencia de que todo deriva de su vitalidad de Dios, la persona tendrá temor a Dios. Vamos a aclarar. Vamos a tomar a Abraham Avinu como ejemplo. Abraham Avinu, cuando busca quién es Dios, no lo encuentra. Lo que él encuentra es las ciencias. Y las ciencias lo conducen a entender que Dios existe. Él no vio a Dios. Sin embargo, llegó a tener el temor, porque él supo analizar como que todo depende de Dios totalmente. Entonces, ¿qué significa mirar los cielos y la tierra? Él ahora nos va a dar explicaciones. Pero en general, vamos un poco a adelantarnos. Cuando uno ve la perfección como la exactitud, cómo funcionan los cielos y la tierra, cuando uno ve cómo funciona la precisión, uno dice, alguien maneja esto. Hay un gran maquinista, un gran técnico que maneja esto. Y uno se da cuenta, este es un grande. Él no es un cualquiera. Por ejemplo, cuando uno ve el piloto de un avión, hay un cierto respeto. Él maneja toda esta maquinaria con tanta gente. Entonces, hay un cierto respeto. Dios es el piloto del mundo. El mundo es un avión, una nave espacial enorme. Cualquier cohetito que mandan al aire, nave espacial. El mundo también es una nave espacial. Está dentro del aire, así. Y viaja. Una nave espacial. Entonces, el piloto de esta nave espacial, muy poderoso.
Pero para que yo me dé cuenta cuán grande es este piloto, yo tengo que entender cuán grande es el mundo, yo tengo que entender cuán grande es el universo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me entienden? Es decir, que acá lo que sucede es que si yo me doy cuenta que cuán poderoso tiene que ser un piloto del mundo, con corona, sin corona, con invierno, sin invierno, un montón. Cuando yo me doy cuenta de esto, ahí yo empiezo a respetar a este piloto, hábil, poderoso. Entonces lo que sucede acá es, de nuevo, en otro ángulo, el mensaje es, medite acerca de Dios. Medite qué hace Dios por nosotros. ¿Qué función cumple Dios en este mundo? Entonces, esta parte del Tanya es una parte bastante científica. No para repetir de nuevo, mira la precisión, y una clase, las aves que viajan y que el otro. No necesitamos entrar a tantos detalles físicos del mundo. Una miradita, los cielos, la tierra. Esto es suficiente para que yo me dé cuenta que este piloto es enorme. Y no solamente para que yo sepa que él existe, sino para que yo me vincule con él, que yo tenga miedo de desconectarme de él. Muy interesante. Entonces, si nos damos cuenta, el Tanya acá en el 42 está construyendo una visión. Y cada tipo de visión yo puedo utilizar para hablar a la gente. Mira, la persona que no es capaz de decir que Dios es el piloto de esta nave espacial, no sabe lo que es Dios. Y por consiguiente, no va a querer cumplir el judaísmo. Porque algo de vínculo tengo que tener con Dios. No solamente declarar, Dios existe. No, muy poco. La declaración real es de que Dios actúa en mi vida. Cuando yo miro los cielos y la tierra, como todo funciona, yo digo, wow, este acá es un grande. Entonces, seguimos ahora con el Tanya. Además de esto, lo que hemos explicado ahora, antes del tema del cielo y la tierra, sino el tema que hay una chispa de Moshe en nosotros, que nos ayuda a identificarnos con lo que vemos, con lo que entendemos. Entonces, además de esto, un detalle más. La persona debe recordar que, como en el caso del rey mortal, no Dios, un rey de Basar Vadam, de carne y sangre. No carne y huesos, sino carne y sangre. El temor a este rey mortal se relaciona con qué. ¿Por qué uno tiene miedo del rey?
se relaciona principalmente con la esencia interior del rey, su capacidad de liderazgo y su vitalidad, ¿sabes? Fuerza. Y no con su cuerpo. Es decir, no es con el cuerpo físico, sino con su habilidad. Pues cuando duerme el rey mortal, aunque su cuerpo no cambia, ese mismo cuerpo, no se le teme al rey. Unas salas escondidas, algo, conocen las historietas de los empleados del rey, ¿qué hacen cuando el rey no mira? Creo que hay una canción así. Pero ese es todo un tema. Imagínense si Dios tendría cuerpo y vamos a pensar, ok, Dios ahora nos está mirando y hago lo que quiero. Cuando una persona, cuando el rey está durmiendo, uno se olvida del rey. Leo acá una nota. Esto se debe a que mientras el rey duerme, su esencia interior y vitalidad están en un estado de ocultamiento. La persona no ve. Ya se siente libre. Él no ve el don del rey, él ve el cuerpo, pero no ve su don de liderazgo, no ve aquella cara de líder, no ve. Ve ahí un cuerpo echado como el del vecino. Entonces, la persona fácilmente puede perder el miedo a este rey. Y ha pasado en la historia. Claramente entonces, ellos, su don, su esencia interior y su vitalidad del rey, de acá vemos, son el principal motivo del temor mientras está despierto. Si fuese por el cuerpo, uno seguiría con miedo durante que el rey está durmiendo. Pero ya que no es el cuerpo, entonces hay diferencia entre despierto y durmiendo. Vamos acá un poco detallar el tema. Han visto a veces padres que tienen hijitos bebés, esperan que los hijitos bebés se queden dormidos y hacen lo que no quieren que los hijos vean. Por ejemplo, ya ha habido escándalos en Estados Unidos, acá no sé, pero de padres que han dejado a los hijos solos durmiendo en la casa, que fueron al casino, fueron a hacer tonterías. Cerraron la casa con llave, hubo un accidente, y no había nadie ahí. Creo que en Estados Unidos incluso es contra la ley que la persona deje hijos solos en la casa, aún durmiendo, etc. Entonces, esta gente que espera que los hijos se queden dormidos para hacer tonterías, para ellos el hijo es solamente el cuerpo. Ah, está durmiendo el cuerpo, ya, todo bien. Pero si él es una persona que carga el hijo dentro de su corazón, abstracto, pero está pendiente de su hijo, él, ¿cómo va a estar tranquilo en el casino jugando, sabiendo que su hijo está solo en la casa? La persona se queda tranquila porque para él el hijo es el cuerpo. Pidió a Dios, quiero tener hijos.
Y él se refería a tener un hijo, un cuerpo. No pensó en el alma, no pensó del cariño, solamente pensó, quiero tener un bebé en el coche, quiero poder salir a la calle y pasear con el coche. Lo que el Tanya acá está hablando de qué perspectiva entendemos al piloto, solamente al cuerpo o entendemos su liderazgo. Entonces, si uno toma solamente por el cuerpo cuando está dormido es como cualquier otro cuerpo. El liderazgo no es el cuerpo. Entonces, ya también, cuando el rey está despierto, él no tiene un temor real por el rey. No hay un vínculo real por el rey, porque todo depende del cuerpo. Entonces, acá surge un tema. El que cree que el rey es solamente el cuerpo, y cuando el rey duerme, él ya para él no es un rey, se burla. Entonces, cuando está despierto, tampoco lo tiene el rey adecuadamente, porque para él el rey es el cuerpo. Entonces, si el rey decidió ahora estar parado y no sentado en el trono, ya vale menos. Si el rey decidió de hacer un chiste, amigo, ya no como rey, ya no es, porque es cuerpo. Acá entonces lo que sucede es que el Tanya está tratando de demostrarnos que incluso en nuestra vida física, empezar y terminar nuestro vínculo solamente por temas corporales es muy limitado, débil. Incluso el vínculo con nuestra pareja, nuestros hijos, no puede ser solamente el cuerpo. Tiene que ser el piloto, el don. Yo tengo que conocer mi pareja. La mayor parte de las parejas que se divorcian son parejas que han conocido su pareja, se vincularon, la han querido, etcétera, solamente en temas corporales. No llegaron a vincularse con el tema piloto, el don. Entonces, una vez que el cuerpo ya aparecía como el cuerpo del vecino, ya no lo necesito. Si hay un problema con el cuerpo, ya no. ¿Entienden? Es decir, lo mismo pasa con Dios. Si uno va a pensar que Dios es un cuerpo, perdió todo el concepto a Dios. Su vínculo con el concepto Dios es un vínculo sumamente débil. Ese es un tema muy importante que se aplica en todo en la vida. Entonces, si por ejemplo, para uno la comida es el cuerpo comida, la materia. Entonces, si la nutricionista me dice, tengo que comer esto, pero si no me gusta el color, no voy a comer, porque no me vinculo. Me han dicho que hay ahí proteínas, pero no veo. Ya no me importa. No veo. ¿Entienden? Entonces, uno no ve, no le importa. Es decir, que tampoco le interesa la comida. Uno tiene habilidades, pero se queda en toda su vida inactivo, cuarentena. ¿Él quiere a sí mismo? No, porque si él quiere a sí mismo, él no va a permitirse de desperdiciar sus dones y no utilizarlos. Ese es el punto. ¿Algún comentario?